El título de la prédica de hoy es Un varón de dolores. Acabamos de leer estos versículos del capítulo de 53 de Isaías y nos podemos dar cuenta que está hablando de Jesús, ¿no es cierto? Y se ve claramente cómo está Jesús ahí representado en este capítulo de Isaías. Isaías es un libro del Antiguo Testamento. Recordemos que el Antiguo Testamento es todo lo que se escribió antes de que Cristo haya nacido aquí en la tierra, ¿no es cierto? Y aquí se puede decir que es una profecía de todo lo que iba a vivir Jesús aquí en la tierra. Isaías también fue un profeta que no fue muy estimado por el pueblo, es más, fue perseguido en ciertas ocasiones, y esa suele ser la constante de los siervos de Dios. Si nosotros estamos yendo a una iglesia y estamos sirviendo a Dios, no tengamos sorpresa de que nos empecemos a tener ciertos problemas y dificultades con otras personas, con el mundo, o a veces con las circunstancias, porque esa es la vida de un verdadero siervo de Dios. Hay iglesias, y el hermano Peter lo ha dejado en claro, hay iglesias que prometen prosperidad si nos acercamos a ese templo, a esa iglesia, y damos ofrendas y esas cosas. Son cosas que Dios no promete, hermanos. Y vemos en esto, vamos a poder, si tenemos nuestras Biblias, podemos ir un poco más atrás y comenzamos en el capítulo 52 de Isaías, versículo 13. Leemos, si tiene Reina Valera, dice: sufrimientos del siervo de Jehová. ¿No es cierto? Sufrimientos del siervo de Jehová. Y estaba estudiando estos versículos, y este pasaje de la Biblia en hebreo se le conoce como el cuarto cántico de Isaías. Es un poema en realidad, es una especie de poema que Isaías compuso, inspirado por Dios, y este poema se lo conoce como el cántico del siervo sufriente. El cántico del siervo sufriente. Este cántico, al parecer, es una balada un poco triste, porque habla sobre todo el sufrimiento que iba a soportar Jesús aquí en la tierra. Y empezamos con el capítulo 52, versículo 13, dice: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Será prosperado. Este es el primer versículo de este cántico. Este versículo es bastante optimista y no tiene nada que ver con el sufrimiento, ¿no es cierto? Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Se está refiriendo a Jesús. Pero note que la conjugación de los verbos de este versículo es en el tiempo futuro, ¿no es cierto? Porque dice que mi siervo será prosperado. Debemos entender que cuando está escribiendo Isaías, está hablando del futuro de ese momento que él está escribiendo. No necesariamente tiene que ser el futuro de esta actualidad. Sabemos que Cristo ya está en la presencia del Señor, y solamente estamos nosotros acá esperando su venida. En este versículo dice la victoria de Cristo, ¿no es cierto? Isaías empieza pregonando el triunfo y el homenaje del Señor. Vemos que está en tiempo futuro. Ahora, vamos a hablar en estos versículos bastante de tiempo futuro, de tiempo pasado, pero yo no sé si solamente a mí me pasa, pero a nosotros los seres humanos, para nosotros el futuro es algo lineal. Estamos presente, pasado y futuro. Y estamos así, ¿no es cierto? Estamos en el presente, el pasado, el futuro, y es una línea. Para nosotros el tiempo es una línea. Es lo que podemos entender que es el tiempo. Pero la Biblia no dice lo mismo de Dios. Para Dios el tiempo no es una línea, el tiempo, Él creó el tiempo. Y en una parte de la Biblia dice: porque para mí un día son como 1000 años. Entonces, no podemos comparar los tiempos nuestros con el tiempo de Dios. Y solo podemos tener una pequeña idea.
de lo que es. Sin embargo, sabemos que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, no fue enaltecido, sino solamente en su nacimiento, y cuando fue también el día que todos pusieron ramas, cuando él caminaba montado en un asno, y cuando también de repente hacía milagros, pero en el momento triunfal de Cristo fue en una cruz, lo menos enaltecido y lo menos alabado posible. Así que si vemos este versículo, lo tomamos como un futuro después de la muerte y resurrección de Cristo. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Exaltado. Pero ¿qué pasará para que sea exaltado ese siervo? ¿Qué tiene que pasar para que un siervo sea exaltado? Primero, tiene que sufrir mucho. Y esto es lo que pasaba con Cristo. En el mismo capítulo, versículo 14 y 15, leemos: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Los versículos a continuación de esta victoria de Cristo, de este homenaje que le hacen, estamos viendo una imagen, una pintura, una escena muy impactante. Y dice así: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer. Prácticamente su cara ya no tenía forma de cara, de persona. ¿Por qué? Porque dice: y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Si vemos este mismo versículo, se los voy a leer en otra versión. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Nosotros conocemos de la Iglesia Católica a un Cristo crucificado que solo brota sangre de sus manos y de sus pies y tiene una corona de espinas en su frente. Y de repente, por las películas antiguas lo vemos así, y es verdad que sí sufrió esas cosas. Pero tal vez tenemos una imagen muy pequeña de lo que realmente sufrió Jesús en el martirio de la cruz. Una de las películas que creo yo que tal vez se acerca más a la crucifixión de Jesús es La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Si usted la ha visto, usted puede estar de acuerdo tal vez conmigo. Pero más que lo que dice la película, me rijo a lo que dice la Biblia. Y este versículo dice claramente una imagen de una persona torturada. Y escuchamos ahora que está de moda torturar aquí en el país. No tenemos idea de lo que es la tortura que recibió Cristo por nuestros pecados. Fue desfigurado de los hombres su parecer. Dice la otra versión, dice: muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. En el versículo 15 también dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ahora, si vemos algo que es común en estos versículos, el 14 y el 15, en la versión Reina Valera, la palabra común o la palabra que se repite es asombro. En el versículo 14 dice: se asombraron de ti muchos, se asombraron de lo desfigurado que quedó su cara. Pero en el versículo 15 dice: así asombrará él también a muchas naciones. Hace una comparación. Y siendo un poema, no es de extrañarse que haga esta especie de rima, porque en el versículo 15 dice: los reyes cerrarán ante él la boca.
porque lo verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En el versículo 15 dice, asombrará a muchas naciones. Y yo quería ver qué es lo que le decía en la versión original, porque hay otras versiones que dicen a muchas naciones, hay otras que dicen a todas las naciones, pero en la versión original, que es en hebreo, sí dice la palabra muchas, en hebreo, que es la palabra rab. Muchas naciones, rab, en hebreo. Me da a entender este versículo, no dice todas las naciones, dice muchas naciones. Cuando dice muchas naciones significa que otras no van a poder ver esta gloria. Me está dando a entender o percibo yo que se trata, cuando veamos en la venida de Cristo a Él glorificado y le podemos dar gloria y honra a Él, serán los escogidos, será el pueblo de Dios, será los cristianos, los que le recibieron a Él, decidieron recibirlo en su corazón, los que creyeron en Él. Antes veía en el versículo que di de memoria, en Romanos capítulo, si quieren ustedes pueden verlo y si no yo se los leo. Romanos capítulo 3 dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa gloria que está describiendo aquí, que van a ver muchos, dice este versículo que todos están destituidos, nadie la puede ver, todos pecaron. Y cuando dice todos, nos incluimos nosotros también. Pero dice el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente. Aquí está la salvación, aquí está la llave, la clave para ser salvados, para ver esta gloria. Justificados gratuitamente. La salvación es gratis. La salvación es gratis. Gratis para nosotros, pero no para Cristo, no para Dios. A Él le costó su Hijo. Por su gracia. Recordemos, gracia es un favor inmerecido, algo que recibimos y no lo merecemos. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por medio de quién la redención? En Cristo Jesús. La única forma de ser redimidos es en Cristo Jesús. No hay otra forma. No hay sacrificio que nosotros hagamos, ofrenda que nosotros demos. No hay nada que nosotros aprendamos si no sepamos la Biblia de pie a cabeza. Si no creemos en Cristo, no seremos redimidos de nuestros pecados. Muchas naciones, los creyentes. Y dice este versículo, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. En Romanos capítulo 15, versículo 21, 15-21 dice, aquí está hablando Pablo, ¿no es cierto? Está escribiéndole a la iglesia de Roma. Desde el versículo 20 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Este versículo, el versículo 15 que leemos Isaías 52, hace referencia también a que el Evangelio llegará a todas las naciones. Todos van a escuchar el Evangelio y todos van a tener una oportunidad de recibir a Cristo Jesús. Y Pablo lo está repitiendo y lo está reseñando en esta carta, haciendo referencia a llevar el Evangelio a todas las naciones. Ese es el mensaje de Cristo, realmente llevar esa salvación, esa oportunidad de ser salvos a todos. No solamente los judíos, sino también los gentiles. Gracias al Señor por esto. Y en el versículo 53, versículo 1, regresamos a Isaías 53:1 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hace una pregunta.
Después de asombrarse tanto visualmente por lo que le pasó a Cristo y también asombrarse por la futura coronación, digámoslo así, de Jesús, vemos el versículo 1 del capítulo 53 que Isaías hace esta pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y esta pregunta también podemos hacernos a nosotros mismos. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído de nosotros en este anuncio? ¿Quién cree? El que conoce, conocer no es creer. Una cosa es creer y otra cosa es conocer. Y podemos conocer de la Biblia, pero no significa que necesariamente eso sea creer en Cristo. ¿Quién ha creído? Juan capítulo 12, versículo 37. Juan 12, 37. Sí. Capítulo 12, versículo 37. Y aquí está hablando Jesús mismo, ¿no es cierto? Esto es después de que Jesús hablaba anunciando su muerte. Hace la reseña el escritor y dice en el versículo 37: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y es posible que Jesús también haya hecho muchas señales frente a nosotros. Que nosotros hayamos visto señales no significa que hayamos creído. Y dice este versículo: a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Recordemos, Dios se muestra a todos, Cristo se muestra a todos para darnos una oportunidad. Pero es necesario creer. ¿Y qué es creer entonces? Versículo 38 dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Debemos no abrir nuestros oídos, hermanos, sino nuestros corazones a las palabras de Dios. Y creer en Él. Creer significa confiar. Si usted tiene un hijo pequeño, su hijo confía en usted. Él cree en usted. Su hijo conocerá muchas personas, pero a quien confía es en usted. Y cuando significa confiar, hay esa confianza, hay eso de que tú le das una orden y él la obedece. No siempre la va a obedecer porque somos seres humanos y pecamos también. Pero el hecho de que desobedezcamos una vez, fallemos una vez, no significa que no seamos hijos de Cristo. Tener la confianza de decir: Señor, he fallado en esto. Perdóname, apártame, ayúdame. Señor, confío en ti, yo no confío en mí. Yo soy débil, yo no puedo salir por mis propias fuerzas. Solamente tú. Confiar en Dios más que en nosotros mismos. Es común para nosotros, y lo digo por mí mismo, es común tener proyectos, tener sueños, anhelos, metas, tener una idea y desarrollarla en función de nuestras capacidades. Quiero comprar una casa y comienzo a trabajar y a esforzarme lo máximo posible para comprar esa casa. Si no he orado, ¿en quién he confiado? He confiado en mí mismo, he confiado en mi trabajo, en mi patrón, en el gobierno, en el banco, en lo que sea, menos en Cristo. Y no solamente para negocios, para cualquier decisión que tomemos en nuestra vida, si no confiamos, no estamos realmente conociendo a Cristo. No creemos realmente en Él, solo lo hemos escuchado. Dice el versículo 2, después de esta interrogante, en este poema dice el versículo 2 del 53, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo para que le deseemos. Y el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Sigue describiendo Isaías a Jesús. Hay una canción que no sé si a usted le gusta, a mí sí me gusta un poco, y es una canción cristiana que dice: cuán bello es el Señor. Es bonita canción, me gusta, la he cantado, pero tal vez estemos un poco equivocados en esta letra, porque en esta parte de la Biblia dice: no hay parecer en él ni hermosura. Quiero recordar algo de Cristo. Jesús, ¿nació pobre o nació rico? Pobre. No era millonario. Fue hijo de un carpintero y de María también. Hijo de Dios, obviamente. Jesús fue su padre adoptivo. Perdón, José fue su padre adoptivo. Entonces, si tenemos la idea de Jesús, si no supiéramos esta parte de la historia y dijera alguien el Hijo de Dios, creeríamos que es alguien millonario, ¿no es cierto? Si no supiéramos esta parte de la historia, es una persona de mucho dinero, el Hijo de Dios. No fue así que se presentó aquí en la tierra Jesús. Jesús era popular, digámoslo así, querido por las personas importantes, o no. Fue rechazado por las personas importantes, y no era alguien que la gente de poder quería estar junto a él. Los poderosos, Jesús era poderoso políticamente, no, pero era el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, no es de sorprenderse que el parecer físico de Jesús tampoco haya sido el más hermoso del planeta. ¿Por qué? Porque Él no vino a hacer una muestra física del poder de Dios. Él vino a compartir el mensaje del verdadero poder, que es por medio de la humildad. Y a veces nos confundimos y creemos que una persona, porque tiene poder, porque tiene dinero, porque es una persona importante, entre comillas, para el mundo, puede ser una persona también importante para Dios, y no es así. Hay una historia que todos la conocen, y van a ver la historia del rico y Lázaro. ¿Quién conoce esa historia? El rico y Lázaro. Y sabemos que los dos murieron, y el uno mendigaba debajo de la mesa del otro y comía junto con los perros que comían las migajas que caían de la comida del rico. Y el rico siempre estaba de fiesta, siempre tenía mucha comida y estaba rodeado de mucha gente. Murió el rico y le hicieron un velorio muy, muy gigante, muy popular, muy, muy emotivo. Y también dice de Lázaro, dice: y también murió Lázaro. No dice nada más, no dice si le hicieron velorio, si lo enterraron. Es posible que a Lázaro lo hayan botado en un peñasco, en un hueco, no lo sabemos. Pero dice la Biblia: murió el rico y también murió Lázaro. Ustedes saben la historia. ¿Quién estaba en el seno de Abraham? Lázaro. Y el rico estaba en el Seol. Algo que refuerza la tesis de que Lázaro era mucho más importante que el rico es que en la Biblia se da el trabajo de escribir el nombre de aquel mendigo. ¿Cómo se llamaba? Lázaro. El nombre de él está ahí en la Biblia, lo podemos leer, todo el mundo lo está leyendo en este momento. ¿Cuál es el nombre del rico? ¿Quién es? ¿Hijo de quién? ¿De qué familia? Para Dios no era importante. Ese es el concepto que Dios tiene de alguien importante. Humildad. Humildad genuina. Hasta la médula. Cristo era tan humilde que Él no le importó nacer en una familia pobre, que Él no le importó nacer en una familia sin poder económico, sin poder político, y es posible que Él no le importó nacer sin una hermosura extravagante. Tal vez era una persona tan estándar, tan común como nosotros.
¿Por qué? Porque dice el versículo, y de aquí dice el por qué. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Lo que menos él quería es poner piedra de tropiezo a su pueblo. Él vino a dar un mensaje. El mensaje de salvación. Él vino a salvarnos. Ese era su objetivo, no era ser popular o ser cualquier otra cosa. Y vemos el versículo 3, despreciado, no solamente que no era importante, sino que era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cristo murió en la cruz una sola vez, pero hay varias veces en la Biblia que se relata que quisieron asesinarlo. Ya querían cogerlo y él se escapaba. No sé cómo se perdía entre la multitud y las personas que iban a prenderlo para apedrearlo o alguna cosa así, se les perdía. No es que solamente a Cristo lo quisieron matar únicamente cuando él murió en la cruz. Él fue perseguido todo el tiempo. Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías es posible que diga, no lo estimamos, personificando al pueblo judío que despreció también a Cristo. Pero también puede ser un mensaje para nosotros. Tal vez no lo estimamos como Él se merece ser estimado. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo lo di la semana pasada también. Y versículo 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay varias escenas que se ven en estos versículos. Y comenzamos del versículo 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cristo hizo milagros también aquí. Sanó a cojos, a ciegos, a sordos, a mudos, sacó demonios. Mateo capítulo 8, versículo 16 dice: dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Los sanó, pero es posible que humanamente también tuvo cansancio por todo este trabajo. Él también se agotó por esto. La obra de Dios para un siervo de Dios es cansante, cansa, y yo estoy seguro que el hermano Peter lo sabe. Es estresante, cansa, agobia, enferma. El hermano Peter, el consuelo es que Jesús lo hizo como ejemplo, ¿no? Y dice el versículo 4, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice más adelante algo de ovejas descarriadas. Es común que hayan ovejas descarriadas también. Y el hecho de que estemos en la iglesia todos los domingos no significa que estemos bien. Por lo menos intentamos hacer algo, ¿no? Pero si humanamente intentamos, nunca vamos a lograr nada. Cristo es el único que puede realmente encaminarnos en el buen camino. Herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz. Y esta parte es algo que me llama la atención. El castigo de nuestra paz. Nosotros tenemos paz porque Él fue castigado. Fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿para qué hizo todo esto? Para que muramos para que muramos a los pecados, ¿no es cierto? Y siempre se dice esto: un muerto no toma decisiones, no puede caminar, no puede hacer nada. Si estamos muertos al pecado, significa que a nosotros no nos va a llamar la atención el pecado. Pero de que vamos a pecar, sí, porque somos humanos y cometemos errores. Pero no va a ser nuestro deseo diario hacerlo. Vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros fuimos llamados. La pregunta es: ¿atendemos a ese llamado? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el versículo 6 de Isaías 53. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y esto también es una especie de imagen, un cuadro también de cuando Cristo fue crucificado. Todos los discípulos se fueron cada uno por su lado, ¿no es cierto? Y unos regresaron a ser hasta pescadores, otros estaban haciendo sus cosas, por ahí regresaron a su vida diaria. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Versículo 7 y 8 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todo esto está hablando en pasado, ¿no es cierto? Angustiado y afligido, no abrió su boca. Él no reclamó, no se quejó, no se justificó, no dio razones, porque si hacía eso no se culminaba la obra. Este es el Cordero inmolado. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Apocalipsis 5, 6. 5:6 dice, y yo le leo para que usted pueda escuchar, si es que lo tiene, mejor lea también usted, y dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué? Un cordero como inmolado. Cuando dice como inmolado, también puede ser como degollado. Tenía la cicatriz, como degollado, dice. Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, tú fuiste sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y he aquí, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es exaltado aquí? Un cordero. No cualquier cordero, el Cordero, Cristo. Pero en el Apocalipsis, mientras lo está exaltando, está siempre recordando y marcando que ese Cordero fue sacrificado, fue degollado, fue inmolado. Aún en medio de la alabanza, no se deja atrás el hecho de que Cristo dio su vida para salvar a los pecadores. El Cordero inmolado. ¿Cómo vemos nosotros a Cristo? ¿Lo vemos como el Cordero inmolado que merece honra y gloria? ¿O lo vemos como un comodín, que cuando necesitamos algo lo llamamos para que nos ayude en algo? ¿Lo vemos como una religión para llenar ese vacío de tener algo a quien adorar? ¿O lo vemos como Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único que puede salvarnos por medio de su sacrificio? Y si Apocalipsis hace esta referencia tanto del Cordero inmolado, el Cordero inmolado lo recalca, es para que no nos olvidemos de esto, de que Cristo hizo sacrificio por nuestras vidas. Nuestras vidas no son cosa barata, costaron mucho. Nuestras vidas costaron la sangre de Cristo. La salvación es gratuita, pero no fue gratis. Para nosotros es gratuita, pero a Dios le costó todo, su propio Hijo. Debemos darle el valor que realmente tiene nuestra salvación. Y si no somos salvos, tenemos una oportunidad de ser salvos. Acercarnos a Cristo con un corazón humillado y decir: aquí estoy para ti, Señor. Regresamos a Isaías capítulo 53, versículos 9 y 10 dicen: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cristo murió en una cruz y todos sabemos que esa fue una muerte vergonzosa, fue una muerte humillante. Solo los delincuentes morían así. Por nuestros pecados murió en la cruz, y dice este versículo: se dispuso con los impíos su sepultura. Recordemos que Cristo murió con 2 ladrones a sus lados, ¿no? En medio de los impíos, dice. Y es posible que si nadie hubiera hecho nada, Él hubiera ido a donde van los delincuentes que mueren en una cruz. No sé si es en alguna especie de cementerio para ellos o son botados. Pero dice el versículo 9: se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Recordemos que alguien
regaló esto, ¿no es cierto? Le dio el sepulcro, uno de los mejores sepulcros que pudo haber tenido un rico en ese entonces, en una roca, ¿cierto? Con los ricos fue su muerte. Dice este versículo en Reina Valera, dice con los ricos. Estuve viendo un poco en el hebreo y es la palabra, en griego es la palabra asiri. Perdón, en el hebreo sí está bien, es la palabra asiri, que también puede significar un rico. Y recordemos que fue un rico el que dispuso el sepulcro para que Jesús fuera puesto ahí y que resucitara al tercer día. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Si ustedes ven al bebé que está allá con la madre, es la persona tal vez más inocente en este momento, en este lugar. Así de inocente era Jesús. No tenía pecado en él, nada de pecado. Dice este versículo, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, pero fue asesinado como que hubiera sido un criminal. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Cuando dice verá linaje, significa que tendrá muchos hijos, tendrá mucha descendencia. Jesús no tuvo mujer, no tuvo hijos físicos, pero todo aquel que cree en Cristo es hijo de Dios y se convierte en linaje de Cristo, ¿no es cierto? Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículos 11 y 12, los últimos versículos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificarán mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Otra vez vemos aquí que el fruto de la aflicción de su alma verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Dice aquí a muchos, porque no es que Cristo vino a morir por los pecados de todos y todos somos salvos, porque ya Cristo murió. No. Dice aquí muchos, no dice todos. Cristo murió por todos, eso sí, por toda la humanidad, para que todos tengan la oportunidad de ser salvos. Pero cuando aquí dice muchos, significa que hay un pueblo que está siendo redimido por la sangre de Cristo. Estos muchos somos parte, tú y yo. Y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó nuestros pecados. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Romanos capítulo 5, versículo 18 dice: Romanos 5, 18. Dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto también explicaba algo en antes el hermano Peter, ¿no? Que por Adán vino el pecado al mundo. Por Adán, por una sola persona somos todos pecadores. Igualmente por una sola persona tenemos la oportunidad de ser salvos. Eso dice este versículo, lo vuelvo a leer. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por Cristo hay justificación. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué somos hechos? Justicia de Dios, justificados, justos. Somos justos por Cristo. En Lucas capítulo 22, versículo 37. (22:37) dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Aquí está hablando Cristo. Y vuelvo a repetir lo que dice Cristo. Está prediciendo su muerte. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y que leemos en Isaías, ¿no es cierto? Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, tiene que cumplirse. Recordemos que Pedro dijo que, Señor, que no te mueras, que no pase eso contigo. ¿Qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Es necesario que pase esto, es necesario que Cristo muera. Fue necesario que Cristo muera por nosotros, para nuestra salvación y para la gloria de Dios. No había otro camino para ser salvo. Y yo creo que el hermano Peter está de acuerdo que la salvación de toda la humanidad durante todos los tiempos depende de este sacrificio que hizo Cristo. No solamente para las personas después de Cristo, sino también para las personas del Antiguo Testamento. Porque las personas que creían en Cristo veían siempre esa imagen de aquel cordero que iba a ser inmolado. Por eso, para ponerle un ejemplo, cuando Abraham llevó a Isaac a sacrificarlo, fue una imagen de que el Padre dio a su Hijo para el sacrificio de la salvación del mundo. Ahí estaba dándose la representación, y Abraham tuvo fe. Por eso es el padre de la fe, Abraham. Solamente la fe salva. ¿La fe de qué? La fe en Cristo. Marcos capítulo 15. Versículo 27. 15, 27. Cuando Jesús era crucificado y en medio de su muerte, en el versículo 27 dice: crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y el versículo 28. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Hermanos, esto que se ve en la Biblia, lo que se lee, es algo que se cumple, que se cumplió y que se va a cumplir. Nosotros tenemos la oportunidad diaria de poner nuestras vidas en manos de Dios. Y creo que cada vez que el hermano Peter, o que escuchamos otras predicaciones, o que tenemos la oportunidad de ver el mensaje de salvación, es un momento para reflexión para aquellos que no han recibido a Cristo, decir: Señor, aquí estoy. Solo tú puedes salvarme, no hay otra salida. Perdóname por mis pecados y limpia mi alma. Y para los que ya hemos recibido, no olvidarnos del precio de esa salvación. Fue un precio muy costoso, no fue gratis. Gratis para nosotros, pero para Dios le costó todo. A Cristo le costó todo. Vamos a ponernos de pie para orar.